Muy buenas tardes. Nuevamente vamos a iniciar nuevamente la sesión de nuestro módulo, ¿no? El primero en lo que es el diplomado, la primera versión de epistemología en nuestra prestigiosa Universidad Pública del Alto. Vamos a compartir nuevamente la pantalla y nos vamos a ir al tema que nos lleva el día de hoy. El tema que nos deriva precisamente el día de hoy son los paradigmas de la investigación. En las anteriores sesiones nosotros habíamos visto que los paradigmas de la investigación, no habíamos hablado ya de los paradigmas de la investigación, que esto está dentro de lo que es la parte de lo que es epistemología. Epistemología es, hemos dicho, creo que hemos dado una buena introducción, hemos dado un pantallazo bastante grande en relación al mismo. Ahora lo que conlleva dentro de este paradigma de la investigación es precisamente ver estos tres grandes paradigmas que nos van a llevar precisamente no a la investigación. Vamos a nuevamente colocar, vamos a salir por favor de pantalla. No. Reanudamos vamos a reanudar nuestro curso, otra vez compartiendo pantalla para que sea esto un poco más claro, y ingresamos, por favor, nuevamente a compartir pantalla. Entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a irnos a la primera. Entonces, vamos a ver. El primer paradigma que nosotros vamos a desarrollar hoy día es el positivista, cuantitativo racionalista. Tenemos el paradigma interpretativo, cualitativo naturalista y el sociocrítico participativo, donde vemos la fusión entre lo quanti y quali y lo quali y lo quanti. Entonces, aquí tenemos claramente los tres paradigmas que los vamos a ir desarrollando, ¿no? En esta sesión. Tenemos a qué primero nosotros entendemos por paradigma. Es muy importante, es muy importante ante todo el definir qué es un paradigma. El paradigma depende mucho de los siguientes cuestionamientos. Depende de la finalidad de la investigación como un aspecto teleológico. No hay la naturaleza de la realidad investigada, ¿no? Que es el aspecto ontológico. En realidad, nos va a ir mostrando qué es lo teleológico. Lo teleológico en realidad es la finalidad, cuál es el fin de mi investigación. Y lo ontológico, que viene de la naturaleza de la realidad investigada. Yo tengo que ver cuál es la naturaleza, es decir, cuál es el origen que lo hubiera llevado adelante este elemento. Por otro lado, tenemos lo epistemológico, ¿no? Que tenemos que verlo desde ese elemento también. Lo epistemológico es la naturaleza o el tipo de conocimiento que se va a aportar. Por eso es que es muy interesante cuando nosotros realizamos una investigación, ¿no? Cuando hablamos de los aportes, cuando hablamos del aporte teórico, conceptual y práctico, no, nosotros les pedimos a ustedes en uno de los capítulos, que es en uno de los capítulos cuando ustedes están ya llevando adelante la investigación, se les pide específicamente cuál va a ser cuál va a ser el aporte, cuál es el aporte, qué tiene de relevante, cuál es el aporte que van a hacer. Es posible que su investigación sea neta y puramente un aporte teórico, no tanto práctico, sino como lo teórico. Esto ya nos lleva también a un elemento de cientificidad. Por otro lado, tenemos el aspecto metodológico, es el modo de acceder al conocimiento. Hemos dicho ya en las anteriores sesiones que la metodología es algo muy importante porque es el camino que se recorre, el camino que va desde el título hasta los resultados, que dentro de ellos también está, ¿no?, lo que es el método que son las estrategias que vamos a utilizar precisamente para explicar ese constructo de conocimiento, ese aporte que nosotros queremos hacer a la ciencia.
Las relaciones del individuo y sociedad está dentro de lo que es el aspecto axiológico. El aspecto axiológico en realidad son relaciones individuo-sociedad y el papel de los valores que está dentro de todo esto. Por otro lado, tenemos el aspecto técnico-instrumental. Ese aspecto técnico-instrumental tiene que ver mucho con las estrategias, procedimientos empleados en la investigación. O sea, cuáles van a ser esas estrategias, cuáles van a ser esos procedimientos empleados. El análisis y el procesamiento de los datos. Este es el aspecto metrológico. ¿Cómo lo voy a medir? Ese aspecto metrológico es cómo voy a medir. Cuando hablábamos precisamente de las estrategias, está el aspecto técnico-instrumental, pero también no se olviden que son las técnicas que uno utiliza como estrategias, pero también estrategias se llama a los métodos que yo voy a utilizar dentro de lo que es la medición precisamente de la muestra, etcétera, o de lo que de la población o de lo que son todos aquellos elementos que pueden ser medidos, que es el análisis y el procesamiento de los datos, ese análisis y procesamiento que me va a llevar adelante a verificar y constatar mi hipótesis. Ese es un elemento también muy interesante para que ustedes lo vean a qué se entiende por lo que es un paradigma. Ahora, ¿cuál es el posicionamiento de un determinado paradigma? Aquí estoy. Cuando hablo del posicionamiento de un paradigma, también tengo que hablar del posicionamiento epistemológico. Ese es precisamente el que ustedes, lo que hemos tratado de que desde un principio que ustedes logren comprender, ¿no? Y entiendan que de principio cuando uno inicia una investigación tiene que tener un posicionamiento no epistemológico y un posicionamiento de paradigma, ¿no? Es muy importante. Ahora, este posicionamiento de paradigma, ¿a qué nos lleva? Se pretende explicar, generalizar mediante leyes y teorías y comprender e interpretar no la realidad. Cuando digo se pretende explicar y generalizar mediante leyes, estamos hablando de las leyes científicas, de las leyes universales que conlleva la ciencia como tal. ¿Qué es la esencia de la realidad? La realidad como tal no es decir, ¿cómo voy a explicar esa realidad? O sea, ¿cuál es la esencia de la realidad? La realidad, no cuando hablábamos nosotros de la racionalidad, cuando hablábamos del empirismo, o sea, todo está eso en relación a cómo voy a explicar precisamente ese tipo de realidad y desde qué punto y desde qué posicionamiento epistemológico. ¿Cuál es la relación del sujeto y objeto? Eso es lo que precisamente la epistemología han visto, ¿no? ¿Cuál es el relacionamiento del sujeto y objeto? Y eso lo va a explicar ahora el paradigma. ¿Cómo aprende el sujeto en el proceso del conocimiento? O sea, aquí, ¿cómo? O sea, el sujeto puede aprender en este proceso. Claro que puedo aprender. El sujeto siempre está aprendiendo a lo largo de lo que es la investigación. Ahora, ¿cómo influyen los valores del sujeto? Los valores del sujeto van a influir desde muchos elementos, van a influir desde muchos puntos precisamente. ¿Por qué razón? Porque dice que los valores del sujeto, sobre todo, esto se lo ve muy claro dentro de lo que es el paradigma interpretativo naturalista, porque se pone, en realidad, lo que va a tomar se involucra. En cambio, en los valores como tal, no valores, estamos hablando de ciertos elementos éticos, lo va a ver así desde el punto de vista de la ética, lo ha de ver el paradigma positivista. En el ámbito del interpretativo naturalista, lo va a ver desde el posicionamiento no que se va a involucrar. Ahora, dentro del sociocrítico, los valores son interesantes porque toma posición no en realidad de cuál va a ser la predominancia que va a tener, ¿no? Y eso es lo que prácticamente nosotros tenemos que tomar en consideración. Ahora dice, ¿qué métodos son apropiados para el estudio del objeto? O sea, ¿qué métodos serán apropiados para estudiar? O sea, ¿cuáles serán las estrategias que yo voy a tomar? Ahora dice, ¿es posible cuantificar y medir las relaciones del objeto y matematizar los procesamientos de los datos? Claro que sí. Se puede esto cuantificar, se puede matematizar, siempre y cuando yo lo haga desde el paradigma positivista cuantitativo. Desde el cualitativo, eso casi no se lo puede hacer.
pero esto se lo puede hacer en en el paradigma sociocrítico, no en ambos. Siempre y cuando, si es quali y si es cuantitativo, me voy a apoyar en datos estadísticos, y si yo parto de lo cuanti y de lo cualitativo, pues voy a también poder matematizar desde los procesamientos de los datos. A eso es lo que me dice. Ahora, entremos para poder explicar un poco a qué se entiende por el paradigma positivista, ¿no? Los positivistas utilizan predominantemente técnicas cuantitativas, aspiran a ampliar un conocimiento teórico, se orientan en en la formulación y comprobación de la hipótesis. Obviamente, positivista siempre va a buscar eso. Se propone establecer leyes y explicaciones generales por las que se rigen los fenómenos, ¿no? Ahora, aspira a una precisión, al rigor, al control en el estudio de los fenómenos. Se considera que el método es un modelo de conocimiento científico, nos dice que es el experimento. Defiende la vía de lo hipotético deductivo, también la vía de lo hipotético deductivo, de lo que ya antes había hablado Isaac Newton, que sabemos que él es el precursor precisamente de, de esta definición como válida para todas las ciencias. El objeto es totalmente independiente del sujeto que lo estudia y se minimiza la subjetividad. Principalmente es esto. Dentro de todo este elemento, no vamos a hablar que el paradigma positivista es una corriente filosófica idealista que se basa más sobre todo en el racionalismo, no en la parte del idealismo como tal, no es subjetiva y rechaza, dice, el problema cardinal de la filosofía como ciencia. O sea, siempre va a estar en oposición a estos elementos, ¿no? La relación entre el ser y el pensar es una materia de conciencia, dice, ¿no? Él valora lo que es la materia, los califica como metafísicos a los que se dedican a eso y no a los sujetos de comprobación experimental. Bueno, aquí nuevamente vamos a hablar de las primeras corrientes positivistas, que es la de Kant, la de Mill, Latif, Spencer. Hay un empirismo extremo y un enfoque fenomenológico de los procesos, lo que nos dice el imperiocriticismo, ¿se dan cuenta? Entonces ya ustedes van a entender con mucha facilidad de acuerdo a lo que ya habíamos visto anteriormente. Además está explicar esto, ¿no? Tenemos match, avenues y el enfoque subjetivista que ya nace aquí. Tenemos los neopositivistas que surgió en el Círculo de Viena con Neurath, Carnap, Schlinch, Frank, la Sociedad Berlinesa de la Filosofía Empírica, Reichenbach, Krauss, Popper y otros que operan en un sentido de aproximar la lógica de la ciencia a la matemática para formalizar los problemas noceológicos. Tenemos que, en síntesis, ¿qué es el paradigma del positivismo? En la actualidad se denomina también paradigma cuantitativo, empírico-analítico o racionalista, que deriva de las investigaciones tradicionales de las ciencias formales, prácticas, ¿no? Y se ha querido extrapolarlo a las ciencias humanas. Eso es lo que nos dice. Lo mismo podemos decir que, ¿no? El positivismo utiliza predominantemente técnicas cuantitativas, ¿no? El paradigma positivista aspira a ampliar su conocimiento teórico, pero también se orienta a la formulación y comprobación de hipótesis y de teorías. Ahora, lo que nos dice es que propone establecer leyes, explicaciones generales por las que se rigen los fenómenos. También aspira a una precisión, a un rigor, a un control del estudio del fenómeno. Su método, su modelo de conocimiento científico es el experimento. Además está, no seguir explicando que ya hemos visto. Lo define lo hipotético deductivo como válida para todas las ciencias. Ahora, el objeto, dice, es parte de la realidad porque posee un carácter objetivo, independiente del sujeto que le estudia, intenta minimizar la subjetividad del proceso de conocer al objeto, se rigen por leyes que explican, predicen, controlan los fenómenos que pueden ser descubiertos o descritos. Entonces, nunca se olviden que el positivismo, su principal fin, controlar los fenómenos, predecir, ¿no? Y pueden ser descubiertos o descritos sobre todo. Los fundamentos filosóficos de este paradigma es el empirismo y el realismo, no hay por dónde perderse. El realismo, el crítico que reconoce la existencia de cosas reales, independientes de la conciencia, pero se defienden los procesos del conocimiento y se combinan la percepción y el pensamiento. El paradigma positivista, aplicado con éxito a las ciencias naturales,
lleva asociado el peligro del reduccionismo. Lamentablemente sí, también se los conoce a los positivistas como los reduccionistas. Si el investigador no considera las características de los fenómenos sociales, no al querer aplicárselos, el fenómeno estudiado debe enfrentar al proceso de investigación científica atendiendo a su naturaleza y su propia finalidad de la investigación. En síntesis, ¿qué podemos decir de lo que es el paradigma positivista? La teoría positivista de la ciencia son hechos, experiencias. Es la casa de la recolección de datos de la concepción positivista de la ciencia que concede la primicia sobre todo a los hechos antes que las ideas, ¿no? Ahora creo que es mucho más fácil que ustedes entiendan de acuerdo a lo que ya les había explicado antes, ¿no? Mucho más fácil entender cuando decimos que prima para ellos, ¿no? Concede la primicia a los hechos antes que a las ideas. Ahí están las ciencias las ciencias experimentales, es la teoría, las leyes físicas y la biología ante los postulados de la filosofía de Ptolomeo, D'Alembert, Comte, Milke, Spencer, Mason, y la ontología que viene ante la episte, la estudia las características más generales de la realidad, la existencia real, el cambio, el tiempo, la causalidad, es el constructor de la idea. En este modelo prima las ideas sobre la razón, que es la comprobación que emerge, no la condición necesaria para determinar una validez de lo conocido, de lo que está por conocer. Es decir, el positivismo va a abordar el problema del conocimiento y la ciencia a partir del realismo. No todos los hechos subjetivos se pueden conocer, no por percepciones, sino conceptualmente. Comte dice, los hechos superan las ideas. Existe un dominio del dominio de ciencia experimental, fuente de las teóricas, prima las leyes físicas, biológicas contra los sistemas filosóficos. ¿Ya? Entonces, este señor Comte es el que le da la vuelta, en pocas palabras, a Platón, porque Platón dice que es el mundo de las ideas quien es el que está por encima de los hechos y de la empiria. Pero Comte lo da la vuelta, en pocas palabras, porque él va a afirmar que antes de las ideas están los hechos, ¿no? Ahí va la cosa. Las leyes de los tres estadios de la evolución del pensamiento teleológico, metafísico, científico y positivo. El primero, lo teológico se asocia a la fantasía, lo metafísico a la razón que reemplaza la fantasía, siendo la metafísica, no, siendo la metafísica la exposición de este estadio. El científico o positivo es el estadio más avanzado, es el estadio positivo o el estadio real que construye el sabor fundamentalmente de la experiencia o de la observación. En síntesis, ¿qué podemos decir de los positivistas? Reconoce 6 únicas ciencias: la matemática, la astronomía, la física, la química, la biología y la sociología. Ahora, posterior a esto, Comte, ahí no aparece este señor Comte, porque este es uno de los que más ha revolucionado dentro de los positivistas, aparece Comte. Acepta la ética como la séptima ciencia. No se olviden aquí que ya dentro de los recalcitrantes positivistas, Comte tiene la audacia de introducir la sociología y la ética ya. El positivismo es la ciencia, es un criterio o verificación, es el objeto de todo conocimiento, ¿ya? Y el conocimiento debe estar relacionado con el desarrollo de la historia, la sociedad, para que sean válidos. En síntesis, ¿qué podemos decir? Que el positivismo no busca causas, sino leyes. El conocimiento es válido en la medida que sirve de síntesis, verificación de conocimiento o comprobación. Una tesis o trabajo de grado es la implementación precisamente académica de eso. Entonces, lo que podemos decir es que ahora sí podríamos entrar un poco a lo que es el paradigma interpretativo, luego al sociocrítico, y luego vamos a entrar a la integración y técnica de lo cuant y lo cualitativo y lo cuali y lo cuantitativo posteriormente. Para luego, no en un determinado momento, vamos a volver nuevamente acá, no vamos a hablar un poco sobre lo que es el paradigma interpretativo y otro sobre el sociocrítico. Y lo demás lo vamos a dejar para seguir desarrollando en las clases de desarrollo que vamos a tener posteriormente. Entonces, vemos que el paradigma interpretativo surge como un nuevo paradigma,
donde hay una interacción entre sujeto y objeto, con una nueva perspectiva humanista cualitativa del hombre y la sociedad, un nuevo paradigma interpretativo cualitativo, fenomenológico naturalista, donde interpreta los hechos humanos y sociales, con procesos participativos y de solución de problemas, si se han dado cuenta, ¿ven? O sea, interpreta, ahí introduce ya la palabra de interpreta. La palabra interpretación deriva de la palabra hermenéutico, los hermenéuticos, o sea, interpretan los hechos humanos y sociales con procesos participativos y de solución de problemas. Su base filosófica varía, dice, ¿no?, de las escuelas idealistas, que muestran múltiples realidades. No existe una sola verdad, sino surge de una configuración de las personas que le dan. O sea, no va a existir una sola verdad, un solo resultado como tal, sino es de la configuración del conjunto de personas que le están dando. Como les digo, lo cualitativo, ¿no?, es el estudio más para poder llegar hacia el sujeto, hacia el otro. Pero los protagonistas son los sujetos los que van a dar precisamente el cuerpo a la investigación. No es el sujeto investigador, sino son los sujetos investigados los que te dan la posibilidad del constructo del constructo de ese cuerpo, no de verdades que vas a encontrar. Y ya sabemos que las verdades no son absolutas. Este paradigma se afianza por el movimiento filosófico, sociológico de la escuela de Frankfurt. ¿Ven? ¿Se acuerdan? Cuando hemos visto en las anteriores diapositivas, hablábamos perfectamente bien que la escuela de Frankfurt no solamente da, no la posibilidad del constructo, no de los, en realidad del constructo ¿cómo se llama?, de lo interpretativo naturalista, sino también del sociocrítico, ¿no? En esta universidad de dicha ciudad alemana, Adorno, Heidegger, Marcuse y Habermas son los que surgen dentro de este paradigma. Ahora, esta diapositiva encierra prácticamente en sí, no la, en sí nos encierra todos los elementos del paradigma como tal. Engloba un conjunto de corrientes humanístico-interpretativas cuyo interés va dirigido al significado de las ciencias humanas y de la vida social. No se adopta la predicción, porque la predicción la adopta aquí los positivistas, pues, pero ellos no. No adoptan la predicción, la explicación y el control como propósito de la investigación, los cuales son sustituidos por la comprensión, el significado y la acción. Se dan cuenta, aquí lo que se está haciendo es tratar de un poco de ver lo que hacen los positivistas y lo que el interpretativo hace, ¿no? Es una contraposición de la una a la otra. Se aspira a la comprensión y descripción e interpretación de lo singular y lo particular de los fenómenos, así como de lo individual, rechazando en realidad la generalización. O sea, aquí rechaza la generalización y lo que hace es la particularidad. No se buscan las regularidades ni la formulación de leyes, se busca penetrar en los significados de las actuaciones, es decir, personales de los sujetos, en las intenciones, creencias y motivaciones individuales. El objeto estudiado queda claramente individualizado, por eso les decía, es más ideográfico, pues, lo interpretativo. Su criterio de objetividad es relacionado con el acuerdo, lo intersubjetivo, con el contexto social en que se desarrolla la investigación. Se reconoce un carácter dinámico y diverso de la realidad en su interacción con los sujetos y se pretende desarrollar un conocimiento ideográfico, ¿ve?, basado en la descripción. La interacción sujeto y objeto moldea al objeto estudiado, a la vez es moldeado por este. Se sostiene que la investigación está influida por los valores del investigador. O sea, aquí es difícil de que el investigador no tome una posición, porque por lo general lo hace. Se sustituye el sujeto de lo observable y el procesamiento cuantitativo de la información por el examen preferentemente de aquellos aspectos no observables ni susceptibles de cuantificación, tales como motivaciones, interpretaciones, creencias e intenciones y significados. Se desarrollan los métodos, procedimientos, técnicas especiales vinculados a las concepciones de este paradigma. Hay una investigación, acción, modalidades de triangulación y convergencia, métodos históricos y hermenéuticos. Es decir, no hay la posibilidad de establecer conexiones de causa y efecto debido a la continua interacción
mutua entre los hechos sociales y la multiplicidad de las condiciones. Es decir, aquí no hay causa y efecto. Ya, por un lado. Por el otro lado, para cerrar este ciclo, ¿no? Vamos a ver el paradigma sociocrítico. Este paradigma que surge como intento de conciliación y compromiso está avalado por la praxis, rompe con el principio extremo de hacer corresponder de forma obligatoria a la filosofía de un paradigma con el empleo de otro método. Es decir, este es un paradigma de conciliación. Cuando digo de conciliación, ¿por qué razón? Trata de conciliar, se pretende, dice, conciliar y además superar al reduccionismo del positivismo de las ciencias humanas o al conservadurismo del paradigma interpretativo. O sea, lo que él no quiere ser es ni muy reduccionista ni muy conservadurista. Lo que trata es de conciliar ambos elementos que vayan juntos. Este paradigma sociocrítico participativo introduce la ideología de modo explícito. Sus principios es la transformación de las relaciones sociales y dar respuesta a los problemas derivados de esto. Es decir, él quiere ir más allá, es de transformar el entorno, dar respuesta a los problemas. En cambio, los otros no. Por eso dice, no quiere caer en el conservadurismo ni en el reducir tampoco. Entonces, tenemos el paradigma sociocrítico. Es conocer, comprender la realidad como praxis, unir la teoría y la práctica. ¿Ven? Unir teoría y práctica al mismo tiempo. Hay un conocimiento de acción y de valores. Implica el investigador en la solución de sus problemas a partir de una autorreflexión. Utiliza el conocimiento para alcanzar la libertad del hombre entendida. Esta como un reconocimiento de la necesidad. Se cuestiona la supuesta neutralidad de la ciencia y de la investigación. La investigación debe conducir a la transformación de la realidad. ¿Se dan cuenta? Ahora, aquí viene el elemento que yo quería explicarles. Cuando les decía que el orden de los factores sí altera el producto, está precisamente aquí. Cuando hay la interacción de las ciencias cuanti y cualitativas o cuali y cuantitativa, permite pues la comprensión del sentido que los actores confieren a sus acciones e interacciones, lo cual es posible interpretar, mejorar los resultados, los estudios sobre regularidades cuantitativas. Ahora dice, es comprender el sentido de lo que la explicación muestra. ¿Qué significa eso? Es la predominancia de la investigación. Si yo tengo una predominancia en lo cualitativo, no puedo poner lo cualitativo atrás y el cuantitativo por delante, cuando tal vez lo cuantitativo solo me ha apoyado en algunos datos estadísticos sobre los cuales estoy construyendo toda la parte cualitativa. Entonces, yo tengo que tomar muy en cuenta esos elementos. O cuando lo cuantitativo es más fuerte, o lo cualitativo es fuerte y lo ponga atrás y no lo ponga adelante, etcétera. ¿Me entienden? Entonces, depende mucho. Cuando digo investigación cuali y cuantitativa, el fuerte es lo cuali, es lo fuerte, es mi fuerte. Ahí ustedes pueden jugar con la siguiente forma. Aquí ustedes si quieren le pueden poner hipótesis o no, porque lo predominante es lo cualitativo, o sea, la hipótesis está además, ahí se le pone la idea científica a defender, ahí lo que va a quedar de forma explícita, en realidad se da más importancia al objeto claro y definido de estudio y cómo se han desenvuelto en el momento. Se inicia la investigación con un análisis cualitativo de la situación problemática que viene a ser el diagnóstico. Permite una definición de esas variables que se operacionalizan estrictamente y se aplican a técnicas cuantitativas. Ahora, aquí hay algo muy interesante. No nos podemos librar científicamente de las variables. Las variables no están de forma explícita en lo cualitativo, están de forma implícita. Por eso es importante tener muy claro cuál es el objeto claro y definido de estudio y la formulación del problema, porque está implícito ahí. ¿No? Ahora, cuando hablo de lo cuántico y de lo cualitativo, se inicia con una investigación, con un diagnóstico también, pero es lo cuantitativo basado en el análisis estadístico de las variables. Aquí sí le pueden poner operacionalización de variables, le pueden poner hipótesis y demás, porque tiene que estar explícito, no implícito. No es el caso del otro lado, que ahí sí debe estar de forma implícita y aquí no.
¿Me entienden? Entonces, eso es lo interesante y a eso se llaman investigaciones mixtas, pero que está dentro del paradigma sociocrítico. Ya, ahora, para terminar y para que esto se vea de una forma más clara, tenemos esto. Este es el cuadro que resume los tres paradigmas. Tenemos al positivista, al interpretativo y al sociocrítico. Ya, esto yo se los voy a dejar para que cada uno de ustedes lo lea, lo pueda estudiar, porque es todo lo que hemos visto de los tres paradigmas. Para mí ha sido un gusto haber podido dar este módulo y espero haber sido lo suficientemente clara, explícita y que se haya podido entender. Entonces, nos veremos en otra oportunidad. Yo cierro con esto el ciclo no de mi módulo. Muchas gracias. Ha sido un gusto haber compartido todo este tiempo con ustedes.